Hoy hablaremos de cultura de innovación y emprendimiento con un invitado especial. Hoy estaremos compartiendo con Alejandro Martínez. ¡Comenzamos! Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores. Bueno, como ya les mencionaba al inicio de este episodio, hoy día tenemos, esta semana más bien dicho, tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, experto en innovación, consultor, estructurador de proyectos, asesor en cultura organizacional, en conocimiento y competitividad, experto en innovación, como les mencionaba. Estamos con Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bienvenido aquí a Juegos para Emprendedores. Hola Andrés, qué bueno escucharte, qué bueno verte, pues aquí por la tecnología, y pues para mí todo un honor poder conversar contigo y aprender y compartir con las personas que nos estén escuchando o viendo eventualmente y pues de todo mi gusto estar en este momento contigo. Muy agradecido, Alejandro, por darte el tiempo de compartir con nosotros y con nuestra audiencia de estos temas que yo sé que a ti te apasionan mucho, que es cultura de innovación, y en el próximo episodio vamos a hablar de mejora continua. Uh-huh. La cultura es un parteaguas para bien o para mal en una sociedad, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo se utilice. Cuando hablamos de cultura. Pero si hablamos de cultura de innovación, Alejandro, ¿qué es para ti? O más bien dicho, te voy a plantear la pregunta de esta manera. ¿Qué no es para ti la innovación? Bueno, pues empecemos por ahí. Digamos que hay hace un tiempo, aquí en Colombia, hicimos un ejercicio, hicimos un modelo con un compañero de trabajo en su momento, para evaluar una cosa que llamaba las unidades I+D+I, las unidades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas. Y en ese marco tuvimos la oportunidad de hacer un evento, una presentación en un sitio muy, muy bonito aquí en Bogotá, eso fue hace bastante tiempo. Y él precisamente, a raíz de las conversaciones que teníamos, lo tituló de una manera muy, muy impactante y fue de la siguiente: no me diga que ser creativo es ser innovador. Y entonces la respuesta que a tu pregunta, entrando ya en materia, es: si bien la creatividad es uno de los elementos, uno de los insumos para la innovación, la creatividad no es innovación. Entonces, digamos, contestándote, la innovación no es creatividad, es uno de los insumos para ser innovador, pero no es lo mismo. Y digamos que a modo de ejemplo, cuando tú ves a alguien por la calle o ves a alguien que hizo algo muy interesante, que es nuevo, que es diferente, sin entrar en los detalles de la definición puntual que da la OSD en el manual de Oslo, tú dices, oye, esa persona, chévere lo que hizo, pero eso a mí ya se me había ocurrido. Pues felicitaciones, tú eres creativo. Quien lo tiene, lo está usando en la calle es el innovador. Y esa es una gran diferencia. No, la innovación no es creatividad, la innovación no es invención, más allá de que uno pueda patentar cosas, pero por la misma definición, una innovación es algo que ya se utiliza, que ya se valida en un mercado o en una organización. Y la innovación tampoco es investigación. O sea, son insumos
son elementos que potencian la innovación, sobre todo la investigación si se busca una innovación radical, pero son distintos, o sea, y en ese marco es fundamental tenerlo claro porque se puede confundir, así como se confunde la creatividad con la innovación, en las organizaciones o en la vida misma de las personas. No puede decir yo soy muy creativo, o las organizaciones pueden hacer muchos ejercicios potenciando la creatividad, pero una cosa es que hagan ejercicios de ideación, que está relacionado con generar ideas, con la creatividad, y otra cosa es que en efecto esas nuevas ideas que sean distintas de lo que ya existe, tanto para procesos como para productos, bienes o servicios, sea para entregables o para productos, sean, digamos, realmente innovaciones. Y yo ya para finalizar, tengo inclusive una de las frases con las que aparece en mi LinkedIn, defino precisamente la creatividad para alejarla un poco de la innovación. Y digo algo así que, como que la capacidad de hacer familiar lo desconocido mediante el pensamiento crítico y la capacidad de hacer familiar lo desconocido mediante la imaginación y desconocido lo familiar mediante el pensamiento crítico es la creatividad. Entonces, la creatividad es esa capacidad de generar ideas y la innovación es esa capacidad de desarrollar esas ideas y llevarlas a una realidad. Entonces, innovación no es creatividad, innovación no es investigación, innovación no es invención, pero la innovación es lo que realmente, en lo que decantan todos esos elementos y que generan valor para la sociedad. Muy larga la respuesta, pero... No, súper, súper. Oye, Alejandro, dime. Cuando hablamos de cultura de innovación, ¿no es cierto? Hablamos de algo que decimos, las empresas tienen cultura, o muchas empresas tienen cultura organizacional, ¿no es cierto? Hay donde abarca muchos ámbitos de la empresa, pero no todas tienen cultura de innovación, ¿ya? Sí. Cuando hablamos ahora, durante la pandemia, muchos se empezaron a dar cuenta que si no estaban a la vanguardia, si no evolucionaban, iban muriendo o iban a morir en el corto plazo. ¿Por qué crees tú que los emprendedores, especialmente aquellos que están partiendo, a lo mejor tienen una idea para comenzar un emprendimiento, o aquellos que ya tienen un emprendimiento funcionando, ¿por qué deberían de comenzar a crear una cultura de innovación? Bueno, esa pregunta es tremenda porque además tiene muchos elementos dentro de lo que planteas. Por un lado, la cultura siempre existe, o sea, cultura hay, eso es inherente a la vida misma. De hecho, a mí me gusta mucho la aproximación de Clark Graves, que fue como quien planteó lo que posteriormente se conoció como la dinámica espiral o la Spiral Dynamics, y que redundó hoy en día probablemente en una propuesta muy innovadora además, que hizo Frederic Laloux, un consultor belga, que tiene que ver con los paradigmas culturales o con las 5 principales formas de pensar y operar de parte de una sociedad. Entonces, a lo largo de la evolución, de la historia, de la humanidad. Entonces, en ese marco, cultura siempre ha habido, y la definición que plantea, o digamos la definición la aproximación de la definición viene de allá, tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, con las condiciones de vida o las circunstancias, diría Ortega y Gasset, en las que nacemos, por un lado, y por otro lado, con los mecanismos de adaptación que tenemos socialmente para adaptarnos a esas circunstancias. Entonces, esa interacción, y de ahí viene como el concepto de la dinámica espiral, es lo que crea la cultura, digamos, como paradigmas, como
como predominancias de pensamiento y de acción de parte de las sociedades. Entonces, la cultura es el todo, no solamente es una foto, no es solamente es una, y mucho menos a nivel organizacional, es una cuestión aspiracional que se implanta a partir de unas buenas intenciones. No, la cultura es el reflejo de la interacción de las personas en función de una cantidad de variables propias a su entorno, que están los valores, están sus conocimientos, está su folclore, está su lenguaje, etcétera. Y comprendiendo que la cultura es un todo, de hecho yo tengo una expresión que es un poco chistosa, hace poco publiqué un capítulo en un libro de gestión de conocimiento y la persona la editora me decía, pero ¿qué es SCADA? ¿De dónde sacas eso? Y yo, no, es que yo me lo inventé, entonces me decía, ¿qué es eso? Decía, SCADA es el acrónimo de Sistemas Complejos Dinámicos Adaptativos, y ella me decía, pero ¿por qué te inventas algo tan raro? Yo le digo, pues que así yo no lo entiendo. Entonces le decía, mire, la cultura es un sistema, digamos, porque hay una interacción de elementos, en este caso todas esas variables, los valores, etcétera. La cultura es compleja porque no es una cuestión secuencial lineal, sino que tiene muchos elementos de muchas perspectivas. Es dinámica porque va cambiando con el tiempo, y aquí quiero detenerme porque mucha gente piensa que uno puede hacer procesos de transformación cultural. No, los procesos de transformación cultural toman mucho tiempo o requieren una pandemia. O sea, digamos, lo que uno puede hacer es gestionar la cultura y eventualmente alinear a las multiculturas que hay en una organización, pero no transformarla. O sea, transformar una cultura es casi que cambiar la manera de pensar de la gente, y menos en 3 meses. O sea, uno tiene que ser muy aterrizado con eso. Entonces, cerrando ese paréntesis, la cultura también es adaptativa, es dinámica adaptativa. De hecho, la expresión sistema complejo dinámico adaptativo viene allá. ¿Por qué? Porque la cultura depende también del entorno. Entonces, haciendo esa salvedad, espero no ser como tan denso, pero creo que es importante dejarlo claro. La cultura está en todas partes, es el entorno que respiramos y al entorno que alimentamos, digamos, con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar. Por un lado. Por otro lado, si vamos a hablar de cultura, o bueno, los apellidos que le ponen, cultura organizacional, muchas veces está relacionado con las buenas intenciones que tienen los líderes desde una perspectiva convencional para lo que debería ser una cultura ideal. Y ahí viene también, digamos, una gran, digamos, un pensamiento un poco errado del cual no se es consciente muchas veces, y es que en las organizaciones se pretende contemplar o considerar o lograr una cultura ideal. Y resulta que la cultura no se logra, la cultura es el reflejo de todas estas cosas que hemos dicho, en primer lugar, y en segundo lugar, hay predominancias culturales en cada persona. En ese marco, pues uno lo que tiene es un agregado multicultural o de predominancias multiculturales en cada persona y en cada nicho, en cada grupo, en cada área de la empresa, y lo que uno más que puede hacer, por un lado, es conocerlas y a partir de ese conocimiento tratar como de gestionarlas o de alinearlas o de co-crear con ellas el propósito de la organización y desarrollarla. Entonces, la cultura organizacional es mucho más que definir una serie de valores y tomar una foto y de conductas esperadas. De hecho, hay una relación entre los valores son los ejes rectores de los comportamientos. Y dos, cuando ya le ponemos otro apellido que es como cultura para la innovación, eso también es un poco más chistoso. ¿Por qué? Porque uno dice, oiga, vamos a tener una cultura para calidad, vamos a tener una cultura para la orientación al logro, vamos a tener una cultura para procesos, y la cultura de motivo es un todo. Entonces, lo que uno puede realmente hacer es conocer la cultura y eventualmente, en función de esas características predominantes multiculturales de la gente de la organización, alinearlas en función de algo. ¿En función de qué? Puede ser de la innovación. Ahora, si uno tiene la oportunidad de decir, voy a empezar desde cero, ya que hablas de emprendedores, por ejemplo, y en ese marco voy a fomentar una cultura, digamos, cuya orientación sea muy fuerte hacia la innovación, uno podría decir, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Que una cultura tenga unos elementos particulares que motiven o que las personas estén motivadas en función de crear cosas nuevas, de tener pensamiento crítico, de ser creativos, de generar ideas, de que haya mucha libertad de expresión, de que hay una cosa fundamental, que los líderes sean los últimos que hablen para que las personas puedan expresarse y experimentar. Entonces, más que una cultura para la innovación, yo lo que creo es que lo importante es conocer
realmente las predominancias culturales de las personas que forman parte de una organización, trabajar con ellas y en ese conocimiento entre todos, como orientar su trabajo, su propósito a esquemas que permitan, por un lado, generar ideas, si uno está hablando de innovación desde la creatividad, o por otro lado, desde la investigación, si tiene departamentos de I+D, para que eso en algún momento, mediante proyectos, se conviertan en innovaciones. En síntesis, la cultura de la innovación es la misma cultura de las organizaciones. Uno no tiene 10 culturas, sino pues, hay una cultura que es un agregado multicultural de las predominancias de las personas. Pero uno lo que puede hacer es gestionarlas en función de lograr objetivos, novedosos frente a lo que ya existe, que agreguen valor, que sean validados por el mercado, que es la definición del Manual de la versión 2018, y adicionalmente, que en la medida en que esa innovación sea radical o disruptiva, pues crear nuevos paradigmas, nuevos modelos de negocio, etc. Entonces yo creo que más que una cultura de la innovación, lo que hay que es conocerlas y orientarlas en función de crear valor novedoso. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el próximo capítulo del día jueves de mejora continua. ¿No es cierto? Sí, pero todavía no llegamos hasta allá. Tiene mucho que ver, mucha relación. Por eso vamos a dedicar un capítulo completo, un episodio completo a eso. Porque hay mucho paño que cortar también. Y entonces podríamos decir que los emprendedores, independientes de su etapa en la que se encuentren, ya sea en una idea de negocio o en un negocio que ya está funcionando o esté comenzando, o estén en una etapa de madurez, ¿no es cierto? Deben trabajar su cultura, si hablamos de innovación, ¿no es cierto? Para poder ir generando ideas y poder también ir concretando esas ideas en proyectos reales, aterrizándolos. Y algo muy importante, Andrés, permíteme te complemento, es que el emprendimiento no se limita a emprendimientos innovadores. No puede emprender sobre cosas que ya existen, pero que no han, digamos, el mercado no está suficientemente cubierto. Y lo que hace exitoso un emprendimiento ni siquiera es el nivel de innovación, de disrupción de una idea, sino dos cosas principalmente, o bueno, realmente ahí son como 5, está el equipo, está la idea, está, digamos, el presupuesto, y hay una que es fundamental, que es el timing, o sea, como, no sé si has escuchado el Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo, el Kairos es el tiempo indicado. De hecho, el Kairos era como un dios griego que tenía un mechón en la frente y el cual decía, mire, las oportunidades son calvas, es el Kairos, o sea, uno las puede agarrar cuando vienen de frente, pero si le pasan, aquí ya está calvo, entonces ya uno no las puede agarrar. Entonces, el timing o el momento indicado, o el Kairos, digamos, en su definición griega, esto es muy importante. Entonces, si bien uno puede tener una idea bien disruptiva, bien radical, bien innovadora, pero no ha planteado un esquema de que es armar todo un proyecto para conseguir recursos en diferentes momentos y para conseguir los recursos y después gestionarlo y llevarlo a la realidad, pues la idea la idea por sí misma difícilmente va a lograr que un emprendimiento, digamos, aflore. Y lo mismo pasa si no se tienen en cuenta las otras variables, que son un equipo. Por ejemplo, los inversionistas difícilmente respaldan a una persona única, o sea, generalmente son equipos. Los inversionistas respaldan proyectos no tanto por lo innovadores, sino porque pues den una respuesta de su inversión. Y sobre todo, para no caer eso se llama el síndrome de Cassandra, que es tener la razón antes de tiempo. O sea, no solamente no es no coger el kairos del mechón y coger la oportunidad cuando se tiene, sino tener razón antes de tiempo y que el mercado no esté preparado. Entonces, tener muy en cuenta el momento para que el emprendimiento pues, pueda ser exitoso. Entonces, la idea es fundamental, pero la idea por sí misma, si no tiene esos otros elementos que la apalanquen, pueden quedarse en eso, en buenas intenciones. Luego, los emprendedores, no solamente, si quieren ser exitosos, porque todos tenemos buenas ideas, como ya lo hablamos, todos somos innovadores, otra cosa es que todos somos creativos, otra cosa es que pocos son innovadores.
pero para lograr emprendimientos exitosos hay que considerar, digamos, de una manera más seria, y aquí sí yo digo, el elevator pitch y todo lo que ha significado y que pues durante la pandemia explotó, que eran como las plataformas de tercerización, digamos que, o le dicen de uberización, o sea, como que de intermediación, por decirlo de alguna manera, pues uno ve los resultados y pues les han inyectado millones de dólares y no han dado todavía respuesta, y por el contrario han generado unas dinámicas sociales muy complejas, creo que en toda Latinoamérica. Y entonces los inversionistas ahora van a volcarse, sobre todo con lo de la guerra de Ucrania, con lo de la escasez de los recursos, de los insumos, y con la necesidad de que esto no es hagámonos ricos porque nos inventamos una metodología fintech, sino pues tenemos que mirar cómo sobrevivimos en un escenario de escasez y donde hay que optimizar el uso de los recursos. Pues los proyectos que van a empezar a respaldar no son solamente proyectos especulativos, sino son proyectos que tengan un arraigo, digamos, que sea real para la sostenibilidad de la sociedad en momentos de crisis. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos si uno quiere lograr buenos emprendimientos desde mi perspectiva, Andrés. Exacto, y tener la capacidad de ejecutar, porque, de hecho, Exacto, ideas, uno va a la web y busca ideas de emprendimiento y tienes muchísimas páginas con 1000, con 10.000 ideas de emprendimiento, pero si no somos capaces de ejecutarlas, siguen siendo muy buenas ideas, muy buenas intenciones, como dices tú, Alejandro. Exacto. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo los emprendedores pueden ver? Y además, algo muy importante, evaluar la cultura de innovación. Ok. Yo creo, más allá de lo que te respondí ahorita con respecto a la cultura de la innovación, yo creo que una de las primeras cosas que el emprendedor debe considerar es si en efecto su emprendimiento es potencialmente innovador o es un emprendimiento que puede ser exitoso en la medida en que el mercado lo necesita, más allá de que no sea tan innovador. De hecho, la innovación también es muy relativa, porque puede haber una innovación en tu lugar, pero eso ya existe en otras partes, ¿cierto? Recuerdo, y a modo de ejemplo, en alguna ocasión estábamos en una conferencia en una universidad muy destacada aquí en Colombia, y unos muchachos estaban contando su experiencia y habían desarrollado una tecnología muy interesante. Entonces yo les pregunté que si la habían protegido, que se la habían patentado. Dijeron, sí, estamos en proceso de patentamiento en Estados Unidos, en Europa, en China y en Chile, precisamente, de Latinoamérica. Y yo decía, ¿y en Colombia por qué no? Y yo decía, porque aquí ¿quién nos va a copiar? O sea, se necesita no solamente tener la idea, sino cómo se puede apalancar y cómo tú dices gestionarla. Pero hay un paso intermedio. Fíjate que yo en la empresa me defino como estructurador, porque nosotros hacemos como tres elementos: consultoría, estructuración de proyectos, asesoría. Es como hacer diagnóstico, establecer qué es lo que hay que hacer y finalmente llevarlo a cabo, como el médico y la enfermera o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel, digamos, de emprendimiento, se requieren esas variables, la idea, el equipo, el timing, el presupuesto, etcétera. Y por supuesto, como tú dices, esa capacidad de ejecución, que es la gestión. Pero entre la capacidad de ejecución y tener la idea y los elementos, hay que estructurar los proyectos. ¿Por qué? Porque si uno tuviera la plata, digamos, de un Rockefeller, pues no se preocupa precisamente por inventarse algo nuevo. Y si uno se inventa algo nuevo y lo sabe desarrollar, pero necesita los recursos, tiene que sabérselo vender a los potenciales inversionistas. Y los inversionistas ya no se van a convencer con todas las lecciones aprendidas de la pandemia y de ver que estas plataformas han literalmente quemado la plata. En un artículo después te lo comparto, de lo que están evaluadas 18 veces lo que realmente han recibido y lo que han generado a nivel de valor, solamente a nivel económico, sin meternos en la parte social y ambiental. Entonces, sin estigmatizar ni mucho menos estos tipos de emprendimientos, yo creo que una cultura innovadora tiene que ver no solamente con esa capacidad de generar ideas y llevarlas a cabo, sino con lo que está en la mitad, que es esa capacidad de plantear proyectos o estructurarlos como proyectos para que se lleven a cabo. Entonces, si uno va a hablar de cultura innovadora,
tiene que mirar unos elementos relacionados con esa capacidad de generar ideas, toda ideación, creatividad, pensamiento crítico, etcétera. Tiene que estar en capacidad de plantear proyectos, o conocer eventualmente metodologías, desde un project charter, desde un 5W2H, un plan de acción, hasta elementos más elaborados de simulación dinámica, y tiene que estar en capacidad de gestionarlas. Entonces, esos elementos son fundamentales para que uno pueda decir, mire, esta organización o este equipo emprendedor sí tiene los elementos para poder, y falta ver si le sale por el timing y por lo que hemos hablado, para potenciar, digamos, su idea y convertirse en un emprendedor exitoso. Y a mí me da como tristeza a veces y me da mucha pena, pero realmente el que uno tenga un buen pitch, el que uno tenga digamos, incluso que haya conseguido plata en las primeras rondas de inversión, en las rondas pequeñitas de inversionistas ángeles o esto, si uno no tiene una buena proyección, no puede estar incurriendo en quemar tiempo, plata, recursos y pues cerrar un poco la posibilidad al desarrollo que tanto se necesita, pues desde mi perspectiva. Entonces yo creo que para medir una cultura innovadora no solo es medir la capacidad que tengan los integrantes en cuanto a su pensamiento crítico y su capacidad de ideación, etcétera, sino también su conocimiento en función de saber estructurar proyectos y saber gestionarlos. Buenísimo. Mira, hay muchas empresas que tienen devaluada o encuentran devaluada su creatividad, y al mismo tiempo hay muchos emprendedores que se sienten poco creativos, ¿no es cierto? De acuerdo, A pesar de que pueden ser muy creativos, pero se sienten poco creativos. ¿Y qué le podríamos decir a ellos, ¿no es cierto?, en cuanto a cuáles son los elementos que hacen que una cultura de innovación tenga éxito? Okay. Bueno, eso es como el listado de los 10 los 10 secretos para el éxito. Pero, y como te decía, eso depende mucho de los contextos y del momento. Pero sí, antes de darte como unos elementos que a mi modo de ver pues, son fundamentales o de responderte, quiero llamar la atención una cosa. No necesariamente un buen emprendedor es un buen empresario y no necesariamente un buen empresario es un buen emprendedor. Y eso tiene que ver un poco precisamente con los momentos. El emprendimiento no es una empresa, el emprendimiento es un proyecto cuyo fin es crear una empresa, pequeña, grande, micro, pero pues crear esa empresa. Cuando ya la empresa está constituida, hay que gestionarla. Entonces, esos elementos no son iguales en las diferentes personas. Pueden haber muy buenos gerentes, pero no necesariamente son buenos emprendedores, y pueden haber buenos emprendedores que no necesariamente son gerentes. Por eso, hoy en día, hablar de equipos es tan importante, porque los equipos pueden complementar la falencia de uno y potenciar, digamos, las fortalezas del otro. Ahora, si uno va a decir, bueno, ¿qué elementos puntuales? Claramente la creatividad. La creatividad no existe sin el pensamiento crítico, la creatividad no existe sin la imaginación, el conocimiento del mercado. Alguna vez hice un artículo en LinkedIn que hablaba sobre, se llamaba una IP, no mentiras, no me digas que ser creativo ser innovador, fue uno, y el otro una IP para cambiar el mundo. Y había otro, ya me acordé, se llama emprendimientos competitivos. Y en ese artículo, que hoy en día veo que le falta un poco la parte de cómo conseguir recursos, pero sí tenía una serie, traje a colación las competencias emprendedoras que sacó alguna vez en Pretec o algo así, que es como de la CEPAL o de Naciones Unidas para el Desarrollo, no me acuerdo cómo era. Pero el conocer el mercado, el conocer la cultura o del mercado al que uno está dirigido, el conocer algunas herramientas o referentes para estructurar proyectos y esquemas para gestionarlos, son elementos que uno no puede pasar o dejar como a un lado, o que pasen desapercibidos, porque esos elementos son críticos y lamentablemente muy pocas veces se les da importancia desde la visión convencional del emprendedor y desde el innovador. Muchas veces la gente tiene la idea de que es creativa y que es innovadora. Ahora, todos somos creativos. No es creativo el que no esté en capacidad de generar ideas. Otra cosa es que pocos sí las llevan a cabo.
pero todos somos creativos. Entonces, potenciar la creatividad está muy relacionado, y ese sí es el referente de una IP para cambiar el mundo, que también lo publiqué en LinkedIn. Tiene como 4 elementos, que es el conocimiento, que es como la capacidad de observación, y que es la capacidad de relacionamiento, para que se dé lo que los gringos llaman el blending, la mezcla. Entonces yo pongo siempre un ejemplo, y es cuando Sir Isaac Newton, está en la época de la peste negra, que lo mandaron para su casa allá en el campo, pues él no le cayó la manzana en la cabeza, lo hubiera podido matar, sino que él vio caer la manzana, ¿cierto? Y dijo, pues claro, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a la masa de los cuerpos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento, porque él tenía esa capacidad de observación, y porque tenía una situación problemática a resolver, y lo relacionó todo. Si uno no tiene el conocimiento de caer eso y no le importa, o por mucho dice, uy, Sir Isaac Newton, me están pensando por M. Entonces realmente se requiere una capacidad de observación, un conocimiento, y entre más conocimiento, más capacidad de observación y más capacidad de correlacionar las cosas, eso se llaman justaposiciones, la persona puede ser más creativa, y todos podemos serlo, y sobre todo cuando tenemos tantos referentes en este momento. Pero esa sería como mi respuesta un poco alargada, sistémica, de muchos elementos, pero creo que ahí te estoy respondiendo. Y ahí los juegos juegan, valga la redundancia, una parte fundamental para potenciar la creatividad, ¿no es cierto? Tremendamente, sí, completamente. El hecho también de buscar islas de productividad dentro del emprendimiento, dentro de una organización, porque a pesar de lo que esté sucediendo en el exterior, de lo que pase en el mundo, digamos, si siempre estamos buscando espacios creativos para concretarlos en innovaciones, por muy pequeñas que sean, vamos a estar generando una mejora continua, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a entregar siempre una mejor oferta a nuestros clientes, a nuestro público objetivo. Y si hacemos eso de manera constante, también vamos a estar generando, nos vamos a poder diferenciar claramente de la competencia, y vamos a estar siempre un paso adelante de quienes nos rodean. Sí, de acuerdo. Eso que has dicho, también hay 2 elementos fundamentales. Voy a empezar por el segundo, y es que no es solamente tener una idea o innovar en algo, sino tener pues tú le dices una cultura de innovación. Digamos que yo lo relaciono un poco más con un sistema de innovación. ¿A qué voy? A que una organización se puede considerar innovadora no porque haya innovado una vez, sino porque tiene, como tú dices, una cultura, o como yo diría, un sistema, un esquema que potencia la innovación constante. Porque hay una cosa que en economía se llama la función logística, y es la relación entre las ganancias y el tiempo. Entonces, cuando tú tienes algo innovador, pues muy bien, porque al ser innovador es porque nadie lo tiene, y si le pegaste al mercado, pues no vas a tener competencia, pero llega un momento en que ya te copian, o ya el mercado se satura, y entonces ya las ventas o ya las ganancias se empiezan a equilibrar, inclusive a bajar. Si tú solo tienes una innovación, ahí se murió la innovación, tu proyecto y tu empresa. Pero si tú tienes un sistema o una cultura, como bien dices, de constante innovación, lo que vas a tener siempre es una función en crecimiento, porque estás apostándole al mercado o planteándole al mercado siempre un valor agregado diferencial. Entonces, eso, digamos, por un lado. Por otro lado, que me gustó mucho que empezaste por ahí, la gamificación, la lúdica, ¿cierto? Hay ya no vive, Huizinga, no me acuerdo bien el apellido, era creo que un húngaro, que fue el que hizo todo un documento sobre cómo los juegos, digamos, impactaban en la creatividad. Y creo que John Cleese, el de Monty Python, tiene un video en YouTube que se llama How to be Creative, son como 36 minutos de video arts, y él explica de manera jocosa la creatividad. En este momento él no separa creatividad e innovación, pero es muy poderoso ese video, es muy interesante y muy chistoso. Pero lo que se plantea es que cuando tú juegas, y bueno, seguramente de eso has hablado con Inge, con Guillermo Solano, etc. Cuando uno juega, tiene la libertad de saber que puede fallar.
Uno. Dos, tiene la libertad de probar, por eso mismo que puede fallar, y tiene la confianza en que si falla va a aprender. De hecho, Guillermo tiene un plano en el que habla, dependiendo de si busca aprender y trabajar en equipo es de un grupo, si busca ganar es de otro. Es genial como esta disertación que él ha hecho, este esquema es muy, muy valioso. Los perfiles de jugador. Los perfiles de jugador, exacto, del innovation que se inventó alguna vez. Es decir, genial. Guillermo es genial. Con él fue que hicimos ese evento de No me diga que se planteó ser innovador. Entonces, la lúdica, la gamificación te permite abrir la mente para hacer juxtaposiciones, para relacionar el conocimiento con la situación problemática que tengas, para correlacionarlos, para generar ideas nuevas que, como tú dices, en algún momento pueden poco a poco incrementar. La innovación puede ser incremental, es decir, Manual de Oz lo dice claramente, una mejora significativa, esa mejora puede ser incremental, o que esa suma de mejoras en algún momento se conviertan en una mejora disruptiva, o que te alienten a que en la medida en que vayas avanzando se te ocurran o se le ocurran mejor a un equipo ideas mucho más robustas, mucho más disruptivas. Entonces, el juego es maravilloso, no solamente desde una perspectiva estratégica, porque te permite ver cosas nuevas y plantearlas y finalmente tienen las capacidades de desarrollarlas, sino porque te lo permite hacer pasándola bueno. O sea, digamos, no con una microgerencia ahí en la nuca a ver si estás cumpliendo un horario, no en función de tener unos resultados y cumplir con unos KPI o unas OKR al final del mes o lo que sea, que eso generalmente se da es por otras cosas, sino porque sientes el gusto por hacerlo, porque te diviertes. Y creo que uno en la vida, pues ya eso me poniendo un poco filosófico, viene a crecer, a aprender, pero también, digamos, parte de ese aprendizaje es una búsqueda por el bienestar. Y recuerdo un niño hace muchos años que me decía, yo lo que busco, y estaba pequeñito, teníamos 6 años, decía, no, a mí lo que me gusta es reírme porque yo quiero ser feliz. Y entonces, como que ahí está resumido todo. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, pues muy buena filosofía. Y si uno puede en la vida, digamos, más allá de que cuando crece ya le toca asumir muchas cosas y descubrirse a sí mismo y crearse a sí mismo, creo que el juego le permite un disfrute del presente tremendamente valioso. Ojo, sin caer ni en la autocomplacencia, ni en el epicurismo. No era epicurismo, sino solamente el placer por el placer, ¿cierto? Porque pues al final eso tampoco llena. De hecho, muchas de las formas en que uno lo manipulan es por eso, porque es una endorfina pues que le mantiene prendida la cabeza a TikTok, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde está su pensamiento crítico? ¿Dónde está su aporte? ¿Y dónde se está pasando o viviendo su vida si no se puede despegar del celular para mirar a los ojos a otra persona? Entonces, en ese marco, creo que el juego es una alternativa maravillosa, y maestros de eso, además que tú puedes estar un poco más cerca, pues ya murieron 3, Rabinovich, Musdog y el creador que era Gerardo Massana. Estoy hablando de Lelutiers. Y esto, me gusta mucho de Uruguay, había un señor Maslia, Leo Maslia también tiene cosas muy interesantes. El humor fino es una cosa muy, muy impactante desde la perspectiva de la innovación y la creatividad. Muy buenísimo. De hecho, vamos a jugar. Dale. Voy a dejar. Vamos a tener un juego porque vamos a interactuar con los oyentes. Y para quienes después nos vean en el canal de YouTube, van a poder ver este juego. Y pero primero quiero que le dejemos algunas estrategias a los emprendedores para que ellos puedan aplicar. Mira, si yo hago esto, puedo potenciar o empezar a crear, a darle una vueltecita a la tuerca, como digo yo, ¿no es cierto? Para empezar a trabajar mi cultura, ¿ya? Por ejemplo, una herramienta es mantener el balance entre la creatividad y la innovación. Vale decir, mantener este balance en tener la capacidad de generar ideas nuevas, pero también de irlas concretando. De acuerdo.
buscar constantemente la actualización del conocimiento. También me ayuda a trabajar mi cultura, ya sea, como dices tú, organizacional, de innovación, ¿no es cierto? O personal. ¿Qué otras herramientas más, Alejandro, le podemos dejar a los emprendedores que ellos puedan aplicar así hoy día? Bueno, yo creo que hay diferentes, pues más que consejos, como lecciones aprendidas. Trabajo mucho en gestión de conocimiento. Lecciones aprendidas frente a este tipo de ejercicios. Y creería que, por un lado, la constancia es importante, o sea, uno puede pensar que como no le salió, no vendió, o que no consiguió los recursos en el primer intento, pues ya no vale la pena. Creo que la constancia va a ser un reflejo también de el saber que esa realidad existe y que pues es algo por lo cual uno puede pasar y que le va generando resiliencia, o sea, optimizar por un lado su propuesta, si es el caso, aprender, lecciones aprendidas, y por otro lado, digamos, seguir creyendo o incluso abandonarla, porque si uno dice, no, ya me dieron a entender que por este lado no es, no me desgasto, esto me sirve como experiencia y yo hago otra cosa. Pero sí me parece fundamental que las personas no solamente potencien su capacidad de generar ideas, la ideación, la creatividad, sino que se potencien también para estar en capacidad, uno, de estructurarlas, de plantearlas para que puedan ser respaldadas seriamente, y dos, en la capacidad de, como tú dices, gestionarlas y llevarlas a cabo. Entonces, si uno tiene una visión, como decía Carol Dweck, creo que no recuerdo el nombre de ella, un pensamiento no fijo, sino un pensamiento de aprendizaje, ¿cierto? Pensamiento de expansión. Exacto, es decir, uno puede decir, hombre, esto me sirve para aprender, esto me sirve para seguir intentándolo, esto me sirve para mejorar. Y eso al final redunda en que te vuelvas más resiliente, en potenciar tu carácter, no de manera estoica, pero bueno, pues por lo menos para potenciarlo y para optimizar cada vez más. Y al final yo creo que la vida, más allá de lo que me decía este niño alguna vez, va más allá de... Es que yo tuve la oportunidad de ser hasta profesor de preescolar en algún momento. Bueno, realmente fue como un acompañamiento ahí, cuidarlos un momento. Y los niños uno se gana el cariño y el respeto. Yo me gané el cariño, pero no, eso, los niños son tremendos. Pero sí aprendí muchas cosas. Pero más allá de eso, yo también creo que da mucho sentido en la vida el dar, el aportar, el lograr un propósito. Y ese propósito no es una cuestión que tú te encuentres así porque sí. Hay gente que nace con estrella, hay gente que nace estrellada, dicen por ahí. Pero yo creo que en la medida, mi papá me decía, mijo, ¿usted ha escuchado esa frase que dice que lo que se quiere se lucha? Yo decía, sí. Decía, pues realmente lo que se lucha es lo que se termina queriendo. Entonces, coja muy bien por qué luchar. Y entonces, en ese marco, digamos que esforzarse tiene mucho más sentido, incluso muchas veces, que lograr el éxito desde mi perspectiva, porque te genera aprendizaje y crecimiento. Eso sería como lo que podría aportarles, si es que tengo algo para aportar. Oh, buenísimo, pero... porque efectivamente un emprendimiento o un negocio sin propósito es un negocio que va directo al fracaso. Puede lograr el éxito económico por un periodo de tiempo, pero es como un yogur, tiene su fecha de vencimiento listo, sí, así marcada, ¿no es cierto? Porque al primer intento, a la primera dificultad, se va a abandonar, porque no hay algo superior por el que luchar. Me parece sumamente importante eso. Alejandro, querido, ha llegado la hora de jugar. Bueno, a ver. Siempre en todos los episodios sí, hacemos un juego mental, digo yo, un juego de calentamiento cerebral, como menciona por ahí Guillermo. Okay, y sí, en esta oportunidad el juego, para que también participen nuestros auditores, la gente nos está escuchando, y nos pongan en las redes sociales su respuesta. Super. Te la voy a poner fácil. Mira. Porfa.
Te voy a mostrar aquí 3 cartas que son El Webcam Brain, qué chévere. Un cubo de hielo, o más bien dicho, 3 cubos de hielos, Sí. una isla con una palmera y un sofá. Para que la gente que nos está escuchando también empiece a imaginarse estos elementos. Son 3 elementos o 3 objetos, digamos. 3 cubos de hielo, una palmera en una isla y un sofá. La gente se lo está imaginando. Se está imaginando los 3 cubos de hielo, una isla con una palmera y un sofá. Entonces, quiero que me digas 5 relaciones. 5 relaciones del por qué todos los elementos de estas 3 cosas se encuentran, valga la redundancia, relacionadas. Ok, perfecto. ¿Ya? Y también para que la gente sí. nos empiece, nos escriba en el mismo podcast o en las redes sociales, ya sea en @soyandresutreras en Instagram, Facebook o LinkedIn, o en el LinkedIn de Alejandro, que es www.linkedin.com/in, porque ¿sí? siempre se coloca el IN, /Walmave, porque mi acrónimo, mi nombre completo es Wilson Alejandro Martínez Bernal, entonces la W de Wilson, AL de Alejandro, MA de Martínez, B de Bernal, Walmave, entonces www.linkedin.com/in/Walmave. Walmave. Entonces, nos pueden escribir en Instagram, @soyandresutreras, en LinkedIn, Walmave, para que le escriban también a Alejandro sus respuestas. Ay, muchas gracias. del por qué 3 cubos de hielo, una isla con una palmera y un sofá tienen todos sus elementos relacionados. Alejandro, dame 5 relaciones. Mira, te voy a dar una pista. Puedes partir por todos. Todos se relacionan por esto. Bueno, todos los relacionan, por ejemplo, con el descanso. En una isla, La Palmera, para mí es pensar un poco en el Tayrona o en San Andrés, en Colombia. Tayrona es maravilloso, hay una parte llamada Los Naranjos, una playa lindísima, pero bueno, no es una isla. Pero para mí es descanso. ¿Y por qué? Porque ahí estoy relajado. En Santa Marta me gusta mucho y ahí uno está relajado y pues piensa en la palmera, en la playa. El sofá pues también representa descanso, pues yo no me imagino un sofá en una playa, pero pues también representa descanso, ¿cierto? Y los cubos de hielo los relaciono en ese mismo marco con un cóctel. Entonces algo así como estar tomándome un cóctel con los hielos, que además sea refrescante para el calor. Otra relación puede ser el revitalizar, o sea, cuando tú estás cansado o cuando estás sediento, pues el hielo no solamente pues yo sé que puede ser un choque térmico, ¿no? Uno no tiene que ser salvaje con uno mismo y si está más acalorado meterse un hielo porque le puede hacer daño. Pero, o por lo menos ya a mi edad, yo estoy en mis 30 y 18. Entonces, a mis 30 y 18 ya uno tiene que cuidarse un poco más. Pero sí como que te despierta el cubo de hielo cuando tú estás, por ejemplo, caliente. Y digamos que el sofá también, si tú descansas ahí, después de que descanses te revitalizas. El refrescarse, me parece que pues muy en relación con lo de tener sed, me parece que tiene relación en esos 3 momentos, y ahí va, pero hay otros 2, porque son 5, que podrían ser, a ver, déjame pienso. Cuando hablas del hielo, estás hablando del agua, y el agua es lo que rodea la isla, ¿cierto? Súper. Y ¿qué relación tiene el agua, el hielo y la isla con el sofá? Pues aparentemente nada, pero resulta que me acuerdo que alguna vez en el apartamento pues nos pasó una anécdota, ahorita uno lo mira con risa y todo, pero fue que se dejó abierta una llave y nos fuimos a dormir, se había suspendido el agua por alguna razón, y pues nos fuimos a dormir, y cuando nos despertamos fue que
vimos que estaba inundado el apartamento porque esa llave había quedado abierta, ¿cierto? Y la imagen que yo tengo es levantando el sofá, tratando de quitarle el agua. Entonces ahí le estoy relacionando el agua con el sofá. Pero eso es más una cuestión anecdótica. Y por último, para completar los 5, porque cada vez es más compleja la idea cuando uno tiene que buscar relaciones. Y es la siguiente. El sofá es, digamos, es un escenario que no solamente te sirve para descansar, sino para reflexionar. O sea, si tú te sientas, puedes estar reflexionando. Una isla y el aislamiento te permite reflexionar, y pues ahí sí no relaciono tan fácil el hielo, ¿cierto? Pero tú puedes estar pensando en un sofá, en estar en una isla, tomándote un cóctel. Sin embargo, para hacerlo menos rebuscado, puedes reflexionar sobre, no sé, el conocimiento de la naturaleza y los diferentes estados del agua. Pero bueno, ese ya fue muy rebuscado. Buenísimo, muy bien. Desafío completado por Alejandro. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Despertar nuestro yo creativo haciendo estos juegos mentales de asociación de cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero nos acabamos de dar cuenta que sí tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Sí, eso es un ejercicio fabuloso. Eso, las asociaciones te permiten abrir mucho la mente. Genial. Alejandro, agradezco muchísimo tu tiempo por estar hoy con nosotros en este episodio donde hablamos de cultura de innovación. Invitamos a todos a que, si no estás suscrito, suscríbete. Puedes escucharnos en todas las aplicaciones, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Castbox, Beatbox, Amazon Music. Suscríbete si te ha gustado este episodio, dale 5 estrellitas al podcast, recomiéndalo con tus amigos porque esta información le puede servir a alguien más. Y recuerda que este jueves estamos con otro episodio. Vamos a hablar de mejora continua, modelo SMO. Alejandro también nos va a contar sobre este método que él ha creado. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias Alejandro. No, a ti, con muchísimo gusto. Nos encontramos en el próximo episodio.